8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a volver a incursionar en un tema, aunque tengo la sensación, y allí hay un mea culpa, de que no hemos logrado aún ser lo suficientemente claros como para que el grueso de la audiencia de Arriba Gente y en general la ciudadanía común, que es la que va a estar a partir del día de hoy bajo el nuevo Código del Proceso Penal, entiendan realmente, más allá de los actores judiciales estoy hablando, más allá de quienes tienen los conocimientos de saber qué implica el cambio, ¿qué cambia desde hoy en la justicia? ¿Qué cambia desde hoy en la justicia para el ciudadano común? Y cuando digo que hago un mea culpa es que tal vez no hemos trasladado las preguntas correspondientes, o tal vez cuando nos las han respondido no hemos sabido decirle a quien la responde, mire que esto la gente no se lo está entendiendo, porque a Gata se lo entiendo yo, que estoy tratando de empaparme del tema. No sé cuál es la sensación que ustedes tienen, pero me parece que es algo que tenemos que seguir hablando, pero que también daría la sensación que desde el Estado no ha habido una campaña lo suficientemente fuerte como para que todos los ciudadanos supiéramos qué es lo que está cambiando a partir del día de hoy. Vamos a volver con el tema y en este caso desde la mirada de la Asociación de Defensores de Oficio, porque está una vez más con nosotros Adriana Berezán. Bienvenida, un placer tenerte en esta mañana aquí en Arriba Gente. Gracias, Humberto, muy amable los dos por recibirme. Bien. Y la verdad que de entrada te tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo contigo. Es esa la sensación que tenemos nosotros de la asociación, que tengo yo en lo personal, porque así lo hemos sentido, lo hemos vivido. Y además a mí hoy para mí hoy en lo personal es un día muy especial. Yo formé parte de aquella primera comisión redactora, exactamente un 26 de septiembre del 2006. Nos convocó el doctor Díaz a todos los representantes, o sea que hoy, ahora mientras los esperaba ustedes, me saludaba con algunos compañeros de la comisión felicitándonos por, como dice el doctor Chediak, este hijo tan extraño con tantos padres y tantas madres, que algunas levantamos las dos manitos para decir yo lo parí. ¿Qué cambia y qué sabe la gente? Cambia mucho y la gente sabe poco. Y en la medida en que el ciudadano común, tú, nosotros, yo, sacándome a mí del rol del defensor, no sepamos qué nos cambia, no nos va a cambiar nada. Porque tú decís, la víctima tiene derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que la víctima tiene... ¿Hoy no los tiene? Sí los tiene, pero los ejerce de una manera diferente o no los puede ejercer. Ajá. Yo creo que uno de los grandes cambios de lo que empieza hoy, que recién empieza el cambio. Nadie espere milagros, hoy no va a pasar nada, más que los que están directamente trabajando, me imagino algunos fiscales, y justamente la doctora Edelman me acaba de decir debuto, les va a cambiar la forma de trabajar. A nosotros, los de todos los días, ¿para qué esto? ¿Cuándo nos va a cambiar? Primero cuando nos toque. Y si no nos toque, cuando desde ustedes, los que informan y los que forman opinión, puedan empezar a decirle a la gente transparencias. Les puedan decir sí, porque el juez le dijo a fulano de tal, usted es autor de tal delito. Porque el fiscal fue y pidió que lo procesaran por tal cosa. Porque la víctima pidió tal otra. Lo van a tener de primera mano. No se los va a contar nadie. No van a tener que salir a interpretar o a condenar a priori. Creo que una de las grandes transformaciones es la publicidad. Obviamente que va de la mano de que de la oralidad. No hay publicidad sin oralidad. Y que los operadores, el juez, que para mí retoma un rol hoy absolutamente invisibilizado, porque se va a parar desde un lugar donde con absoluta objetividad, cabeza virgen, quien acusa y quien defiende, lo van a tener que convencer para condenar o para absolver. Se deja el proceso ese de puertas cerradas, que el primero que no entiende nada es el imputado, el procesado de hoy. El primero que no entiende nada, porque nosotros lo vivimos como consecuencia cuando vamos a las visitas. ¿Y usted con quién estuvo? Y no sabe ni con quién estuvo, ni quién lo interrogó. Todo eso hace... A mí no me gusta mucho la palabra, pero yo digo que todo hace indirectamente a esa sensación de cierta seguridad, ¿no? Cuando a mí me explican
Sí. Yo sé dónde estoy parada. Si yo no entiendo, y yo creo que la última vez que vine con ustedes hice un comentario, o lo hago porque me llama siempre la atención y digo, tienen derecho. Cuando la gente quema las gomas en la ruta reclamando justicia, ¿alguien cree que no tiene derecho a hacerlo? Desde el punto de vista de la información, si nadie le explica nada. Yo creo y espero que esencialmente esta apuesta de transparencia, de celeridad, de información, de publicidad y de responsabilidad institucional sirva para eso, para que cuando alguien se aproxime a una situación, eventualmente por un delito, que manejamos todos, o sea que un accidente de tránsito lo tiene cualquiera, Sí, sí, sí. salga satisfecho desde la explicación. Entienda lo que pasó, sepa a dónde va. Y desde ahí yo creo que esa sensación de acomodo, de secretismo, de cosa extraña que hoy tiene el proceso penal, que no la tiene, pero que paga el precio de no ser público, de no salir los operadores a informar. Nosotros no salimos a dar explicaciones por el formato, por la vorágine. Anoche comenzaba con unos amigos. Hoy es un caso, un defensor, un juez, un fiscal. Se terminó eso que hay 4 receptores simultáneamente con el juez partiendo la cabeza en 4 y averiguando en 4 boxes. No. Una persona, un delito, un caso, un juez. Eso tiene que marcar la diferencia. Pero comparto, hay muy poca información. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo sigue esto? Claro. Chediak hace un tiempo, hace unos meses atrás, el propio Pérez Manrique, antes de irse también lo decía, lo dijo acá Pérez Manrique, me acuerdo un día que lo trajimos, Humberto, decía que este proceso de reforma que era necesario del Código del Proceso Penal podía llevar de alguna manera un riesgo, y es que la Fiscalía cobrara mucho peso y la Defensoría Pública tuviera un peso menor. Absolutamente. En cantidad, en recursos. Entonces podíamos tener, para caricaturizar un poco, fiscales superpotentes y preparados, con muchos adjuntos trabajando sobre un caso, y una persona que es defendida por un defensor que tal vez no tuviera los elementos suficientes como para poder llevar y litigar digamos, de igual a igual. ¿Cómo están los defensores públicos, ya no de oficio, las defensorías públicas? Bueno, nobleza obliga. Acá no se puede mentir. No se puede tapar el dedo con las manos. El sol con el dedo. Estamos escasos, absolutamente al límite. Pero en esto creo que estamos igual al límite que las fiscalías. ¿Cuál es la diferencia de institucionalidad? Mientras que la Fiscalía tiene una institucionalidad propia, es un servicio centralizado, con un jerarca que tiene una política definida públicamente de a dónde apuesta con su institución, la defensa pública sigue subsumida en la estructura del Poder Judicial. Nosotros como asociación seguimos haciendo el esfuerzo de caminar hacia una institucionalidad diferente, pero mientras tanto nos tenemos que manejar donde estamos. Yo creo que la Corte en esta última etapa ha hecho un enorme esfuerzo de fortalecernos, por lo menos desde el punto de vista numérico, seguimos siendo muy pocos, pero también la Corte tuvo que hacerse cargo de todo el tema de los jueces, porque en definitiva el Poder Judicial, su primera y única y gran función debería de ser la de impartir justicia y fortalecer las oficinas jurisdiccionales. Así que tuvo que repartir sus esfuerzos en 2 instituciones y comparto plenamente. Si la defensa pública no se para muy bien a partir del día que hoy, yo le digo a mis colegas, y lo digo afectuosamente, pero quiero que la gente que me esté mirando entienda lo que quiero decir. El defensor, y ya no solo la defensa pública, la defensa en un proceso penal tiene que entrar, y discúlpenme la expresión, con las 2 patas en el pecho. Porque del otro lado yo tengo el poder del Estado, la mano acusatoria del Estado, con todo lo que eso significa y con todos los recursos que eso significa. Y si ahí sí me vengo a la defensa pública, yo tengo una defensa pública con muy pocos recursos, pero tengo un gran valor agregado, que es el conocimiento que todos los defensores públicos, porque habrán ingresado algunos nuevos hoy, pero en general los defensores que se trataron de ubicar en el proceso penal nuevo, por lo menos en esta nueva estructura, es gente que viene con experiencia de trabajar en otras materias o en la Defensoría Penal de Montevideo. Tienen bagaje de conocimiento teórico,
conocen muy bien el derecho de fondo. Que eso no es menor, dudar en la figura del delito, es decir, tener claro que hay delitos que están ahí, que pueden ser un hurto especialmente agravado o una tentativa de rapiña. Es decir, ya arrancar con un descarte de base, de conocimiento de fondo, facilita, ayuda un poquito. Pero todos tenemos la gran carencia de la experticia en la litigación oral. Eso te iba a preguntar. La litigación oral en penal... El doctor Santiago Pereira Campos, por ejemplo, decía el otro día en un tuit que leía que estaba sorprendido por la poca cantidad de operadores que habían ido a capacitarse. Bueno, yo le diría al doctor Pereira Campos también de las pocas oportunidades que tuvimos para capacitarnos. Digo, porque a veces no es ir, sino primero que te las den y que puedas. Porque en el caso de los defensores públicos, capacitarnos, especialmente la gente del interior, tiene que trasladarse a Montevideo, claro, sí. Tiene que dejar a alguien en la defensoría. Digo, nosotros como asociación trajimos 3 defensores chilenos que están en el top 10, ¿no? Con todas las críticas que se le puede hacer, es gente que tiene una experticia litigando que te dejan, ahí te entra el chuchito. Y trajimos para defensores exclusivamente, y hubo gente que quedó sorprendida, pero no pudimos abarcar más que apenas unos 40. Pues no teníamos recursos para pagarlo. Yo creo que nos ha faltado, creo que lo que nos faltó a todos fue creer que esto iba a salir adelante. Acá nadie dice que este código está aprobado desde el 2014. 19 de diciembre del 2014. Y esto yo lo voy a decir porque yo se lo he dicho a mi amigo el doctor Chediak y también lo hablé más de una vez con el doctor Pérez Manrique. A veces para capacitarnos, para estudiar, para abrir la cabeza, no se precisa plata. Se precisan espacios de debate y se precisan instancias institucionales, asociativas. Creo que todos nos dormimos y debimos encarar esto antes. A la prueba está que tengo colegas que están entrando ayer. Los cargos están creados desde el 1 de julio. Sí, sí. ¿Ah? Debimos encararlo antes. Pero, dicho así, como yo lo estoy diciendo, puede decir, uy, esto va a ser un desastre. No, no va a ser un desastre. Nada va a cambiar hoy, nada va a cambiar mañana, nada va a cambiar el viernes. Además, no fue desacertado empezar a funcionar un 1 de noviembre. Esto tiene que irse implantando lenta y profundamente para que se note. Porque además... creo que hoy el gran cambio y el gran desafío en esta hora la tiene la Fiscalía. Porque la Fiscalía va a empezar a trabajar de forma tal que lo que se convierta realmente en una audiencia, hoy en el formato de hoy, todo se convierte en audiencia. Los funcionarios receptores le toman declaraciones a todo el mundo, a la víctima, a los testigos, al imputado, y después ese famoso de que fue al juzgado, salió y no pasó nada, ¿no? Que el juez no lo procesó y entramos en la discusión que si hubo prueba. Bueno, eso va a quedar en el marco de la Fiscalía. La Fiscalía va a tener criterios para decidir si realmente este hecho con esta particularidad reviste tal gravedad de ir al juzgado a decirle al juez: voy a iniciarle un proceso penal a este señor, a esta señora, por este delito. Y ese señor, esa señora va a ir con su defensa, quien previamente conoció lo que investigó el fiscal y sabe a lo que se va a enfrentar. Y además ahí, ¿quién aparece? La víctima. Sí, sí. Que es el gran tema que nos han preguntado, cómo vamos a atender a la víctima. Yo ayer le decía a un colega de ustedes, ¿saben qué? Después de tantos años llegué a una conclusión. Si la Fiscalía realmente cumple con lo que le dice la norma y está organizada muy bien en ese sentido, ya hay una unidad de asistencia de víctimas y testigos. Si la Fiscalía, que es quien debe de informar, es quien primero recibe a la víctima, pues la denuncia la va a recibir la Fiscalía. Cuando hablo de Fiscalía, pensemos en seres humanos, ¿no? En un ser humano que va a cubrir el rol del fiscal o va a ser su secretario, su asistente, va a recibir a esa víctima. Si la recibe bien, la contiene, le explica, le dice cómo sigue el proceso y cuáles son los derechos. Yo creo que esa es la razón por la que en todos los países de la región menos del 2% de las víctimas van al juicio. Porque están bien contenidas, Claro. Se les explica, están de acuerdo. ¿Cuándo la víctima va a ir al juicio? ¿Cuándo va a comparecer? Cuando no esté de acuerdo con la Fiscalía. Cuando entienda que la Fiscalía no está interpretando ese hecho como lo interpreta su abogado. Cuando la prueba que la Fiscalía está ofreciendo no es la que ella quiere. Sí. Pero si todo va en ese mismo sentido, por eso la víctima va poco al proceso penal. Quiero creer que es por una muy buena actuación de la Fiscalía. Y yo en eso apuesto que acaba a suceder igual. Porque hay una gran apuesta que es, bueno, es
es uno de los grandes temas de esta reforma, es la presencia de esa persona que sufre una agresión, cualquiera sea la naturaleza de ella, y que hoy nadie le da explicaciones, nadie le dice nada, no sabe por qué sí, por qué no, a dónde. Bueno, eso sí, en estos momentos tiene que estar cambiando. Una persona que esté bien informada, que esté acompañada, que se le explique sus derechos, que se le diga cómo los puede ejercer, que entienda, porque eso que tú dijiste hoy al principio es fundamental. Nosotros tenemos una atrofia verbal para hablar y hablamos en jurídico, y no hay que hablar en jurídico. Quizás nosotros como defensores, como hablamos con otro tipo de ciudadanos que reclaman una explicación lisa y llana. Sí, llana, obvio. Más, yo acá me cuido porque digo, nosotros a veces llegamos hasta el uso del lenguaje vulgar para que se entienda, porque si no es como un diálogo de sordos. Una víctima es una persona que entienda, que se sienta satisfecha y que cada vez que vaya se le explique. Creo que ahí va a empezar a crecer, o se va a empezar a notar ese importa, importo, a alguien le importo y alguien se preocupa por mí. Pero tiene que sentirse segura esa persona, porque lo que nosotros hemos recogido fundamentalmente, y de ninguna manera, esto hay que aclararlo bien, los mensajes que podemos tener en un programa de televisión son reflejo de ningún porcentaje de nada, es simplemente un dato, pero en donde se reitera el temor de los ciudadanos por el procesamiento y la persona libre. Es decir, como que no se ha informado tan bien debidamente sobre esta situación de que una persona que termina procesada va a pasar ese proceso en libertad. A ver. Entonces, ¿qué le sucede a la víctima en este caso? Tiene el temor de que esa persona quede suelta y pueda coaccionar. Así estén discutiendo por una rama de un árbol que traspasa el muro del vecino. Yo no estoy hablando porque la gente normalmente, a ver, para que quede claro, dice, no, el asesino no va a quedar libre. Absolutamente. Pero así esté hablando de un vecino que sé que es violento, que tiene problemas de agresividad y todo lo demás, y que yo lo denuncié por un problema que tenemos por una rama que pasa el árbol. Esto me hace acordar a Procesado en 1040 y a Juan Carlos Patrón. Entonces digo, el ciudadano común tiene aquella cosa de decir, sí, pero yo lo denuncio, el vecino va a volver acá a la casa y me va a venir a tocar el timbre. A ver, Humberto, ¿vos pensás que eso es distinto a lo que sucede hoy? Hoy pasa lo mismo. Creo que la diferencia va a estar dada porque hoy, o a partir de hoy, esta norma procesal lo que da son herramientas de control, medidas de contralor, como se dirían, medidas alternativas, órdenes de restricción. También se reclama, y eso depende del Ministerio del Interior, digo, hay toda una oficina prevista, que es la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas, para que hagan controles de medidas alternativas a la privación de libertad. En ese ejemplo puntual que tú estás planteando, que además me gusta porque yo lo uso mucho, yo lo llamo a eso, ¿sabes qué? La violencia en escalada. Es decir, cuando viste las ramas del vecino, el perrito, ¿no? Que cada vez que terminaron de lavar la vereda va y deja su regalito. Eso es la violencia que crece desde el pie. Sí. Eso es lo que hay que evitar, porque además una cosa que creo que se dice, pero la gente lo tiene que entender, en estas visiones o en estas reformas acusatorias y toda esta modernidad que ha sido llegar a esta etapa en el proceso penal, es porque también hay una evolución de lo que se entiende por el delito. Hasta ayer, o hasta hace muy poco tiempo, uno cuando habla, y lo vamos a seguir hablando todo, no habla del delito como algo genérico, ¿no? Afecta a la sociedad, la seguridad de la sociedad, ese ser etéreo. El delito soy yo, es a mí a que me tiraron al suelo, es a mí a que me agredieron físicamente, ¿no? El delito es una situación que se da entre dos partes, víctima y victimario. Que algunos tipos de delitos afectan al colectivo, estamos de acuerdo. Pero inicialmente, como es desde donde es concebido la medida penal y la sanción, esa es la sanción hacia mi perjuicio individual. Adriana, ¿ustedes piensan que va a bajar la prisión preventiva con esto? Tú sabes que yo no quiero ni ser alarmista ni ser optimista. Yo creo que, y lo voy a decir una vez más, Uruguay ha transitado por un lado hacia un proceso penal acusatorio garantista, pero por otro lado hemos tenido un embate de aumento en las penas,
no hay una política criminal clara de la persecución en cuanto al tipo de delito y al monto de la pena. Seguimos con esa esquizofrenia de pensar de que las cosas se resuelven aumentando las penas y los delitos no, y los conflictos sociales no se resuelven aumentando las penas. Entonces, como digo esto, también digo que hoy, eventualmente, quien está cometiendo un delito es el mismo tipo de ciudadano que lo cometió ayer y el mismo tipo de situaciones en las que las cometió ayer. Si que esto va a ser así, porque nada dice que porque cambiemos una estructura procesal, quienes delinquen van a dejar de delinquir, no mintamos, esto va a seguir siendo igual. Entonces, para ese núcleo social duro, que es el más complejo de encarar, que es además el que nosotros prácticamente llevamos sobre nuestros hombros, para ellos, para cualquiera de estas personas que en estos momentos esté cometiendo un delito y que tenga un antecedente penal y que sea de cierta naturaleza grave o que tenga una causa abierta, digo, te puedo asegurar que entró hoy y esta noche duermen con Car. Porque además también hubo un embate el año pasado, digo, y yo los comparto plenamente, que son institutos liberatorios para delitos de hasta 3 años y de hasta 5, que eso no se ha dicho, que son las libertades vigiladas y intensivas, pero que están pensadas exclusivamente para que no tienen antecedentes. Entonces ahora se podría estar cometiendo un delito, una rapiña, una tentativa de rapiña, un primario, está toda la prueba ahí, viene la defensa, conversa con la fiscalía, no va a haber más prueba que esa, acordamos ir a un proceso abreviado, no vamos a diligenciar prueba, porque esa es la particularidad del proceso abreviado, que la defensa examine la carpeta del fiscal, se convenza de la participación de su defendido, vamos a un proceso abreviado y además por eso, como le ahorro al Estado un proceso, me van a rebajar la pena. Puedo terminar hasta un tercio de la pena real, Se ¿no? supone que un tercio puede llegar a Pero serlo. depende del fiscal, porque como las penas en este país no son tasadas, Claro. depende también la valoración inicial que haga el fiscal de esa situación, es el que tanto el tercio. Entonces, para uno va a ser un tercio y para otro va a ser un medio tercio. Pero suponte que esa tentativa de rapiña, que podría estar en 3 años y medio, terminemos en 3 años. No tiene antecedentes. Yo voy al juicio ahora, esta tarde, hoy. Voy al juicio hoy. Me paro en la audiencia, le digo al fiscal, al juez, mire, señor juez, yo comparto lo que dice el Ministerio Público, mi patrocinado, fulano de tal, tanta edad, no tiene antecedentes, como surge de la planilla de antecedentes. Se peleó ayer con la novia, está dispuesto a tratarse, porque tiene problemas de consumo, la familia está todavía afuera preocupada, lo está esperando. Papá. Yo comparto, acepto la pena de la fiscalía, 3 años y 2 meses, y como está dentro de los márgenes de la libertad vigilada, quiero que usted le conceda el beneficio hoy de la libertad vigilada. El juez va a escucharnos, lo va a escuchar al joven, porque tiene derecho a hablar todo el proceso. Y va a entender que tengo razón y lo va a condenar a una pena de una tentativa de rapiña, 3 años y 2 meses, y le va a conceder el beneficio de la libertad vigilada. ¿Cuándo fue a la cárcel ese muchacho? Hoy. Hoy. Va a ir a jefatura a hacerse el prontuario, va a ir pasado mañana a la oficina de seguimiento de libertad asistida, que le van a hacer un programa y que tiene que cumplir. Eso sí, no cumplió y pestañeó y están con Car. Claro. Porque ¿cuál es la idea? La idea también no es que un proceso penal llene las cárceles de condenados. Porque cuando yo le digo a la gente, usted puede esperar su condena en libertad, también le tengo que decir, porque está escrito, porque eso fue una de las reformas del año pasado, de los acuerdos en torre ejecutiva. Bueno, usted cuando es condenado, si usted reviste determinadas condiciones, va a cumplir su condena también en libertad. En libertad. Si va a cambiar, Humberto, te lo cuento dentro de 3 meses. Yo lo que creo que no hay que tenerle miedo. Es decir, porque quizás una de las cosas que ha pasado es que estas cosas que antes no se hablaban, ahora se hablan y surgen todas las dudas. No va a cambiar mucho. Pero bueno, la región demuestra, Chile, que para mí es el espejo más transparente porque tienen muy buena calidad en la información, han triplicado el número de privados de libertad en 10 años.
Muy bien. Esperamos haber trasladado la mayor parte de las dudas que siguen existiendo, pero como bien ha dicho Adriana, va a haber que esperar. Estaremos seguramente sobre el tema. Y el tema de la publicidad, de la información, también de alguna manera va a transparentar todo el proceso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la visión entonces desde la Asociación de Defensores, hablando de este ingreso en el día de hoy del nuevo Código del Proceso Penal.